Hermanos, muy buenos días. Qué bendición estar aquí en este día jueves en un segmento más de Meditaciones y Befi. El que siembra, cosecha. Y le damos gracias a Dios que podemos continuar con este tema acerca de la importancia de las decisiones. El día de ayer hablamos de Abraham y las decisiones que él tomó, ¿verdad? Y cómo esa decisión que tomó Abraham trasciende no nomás para afectar positivamente a su familia, pero también el mundo entero y también a través de los siglos. Somos bendecidos en la decisión que Abraham tomó y en las promesas que Dios le hizo. Bueno, hoy vamos a hablar de otro personaje. Este no tomó una muy buena decisión. Terminábamos allá en el libro de Génesis que cuando Abraham obedeció a Dios, dice que Lot iba también con Abraham. Lot era el sobrino de Abraham, era hijo de su hermano. Y Lot, pues ahora sí que se le pega a Abraham en su viaje, a un viaje a la tierra desconocida, y se le pega a Lot. Y bueno, ahí lo miramos a Lot, ¿verdad? Junto con Abraham, y que también por la bendición que como Dios estaba prosperando a Abraham, pues Lot también prospera. Dice la palabra de Dios en el capítulo 13, versículo 5 en adelante, que Lot también fue muy prosperado y que tuvo también ovejas y tuvo también siervos y siervas y pastores. Y la cosa que nos dice ahí la palabra de Dios es de que había problemas entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Entonces Abraham, viendo esto, llama a Lot y le dice pues que no haya problemas porque son familias, son parientes. Y Abraham le hace una propuesta a Lot y le dice: si tú vas al norte, yo voy al sur; si tú vas al oriente, yo voy al poniente, ¿verdad? Tú decides, pero lo importante es que no tengamos problemas. Dice que ya habían prosperado tanto ambos, tanto Abraham como Lot, que la tierra ya no era suficiente para sostener a los dos. Entonces necesariamente tenía que haber una separación. Uno tenía que ir a una parte, el otro tenía que ir a otra parte, y así evitar los problemas o los roces que había entre las dos familias y entre los siervos tanto de Lot como de Abraham. Nos dice la palabra de Dios que cuando Abraham le hizo esa propuesta a Lot, le dice: no está toda la tierra delante de ti. En Génesis 13:9, yo te ruego que te apartes de mí; si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha; y si tú a la derecha, yo a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos, dice, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Dice: entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Y dice que Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y el versículo 13, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Aquí miramos, ¿verdad?, que se están tomando decisiones muy importantes, decisiones que iban a afectar la familia de Abraham, iba a afectar la familia de Lot, su descendencia de ellos, las siguientes generaciones. Por estas decisiones iban a ser afectados. Entonces ya miramos entonces cómo Lot, ¿verdad?, está tomando la decisión. Abraham le da a Lot el lugar para que él decida a dónde quiere ir, si a la izquierda o a la derecha, o a la derecha o a la izquierda. Y entonces dice lo que hizo Lot para tomar su decisión. Dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová. Entonces Lot hizo una decisión basada en los deseos de los ojos. Él miró y dijo: pues mi tío me está dando a escoger, entonces yo escojo, ¿verdad?, lo que le agrada a mis ojos. Y dice que él escogió toda aquella llanura que era de riego como el huerto de Jehová. Había abundantes pastos, abundantes comida, abundante agua. Y entonces pues Lot escoge ir a ese lugar,
¿verdad? Sin pensar, sin considerar lo que vendría después. Pero Lot se deja llevar por los deseos de sus ojos y la conveniencia, ¿verdad? También entonces miramos que no solamente era una decisión basada en los deseos de los ojos, también era una decisión basada en una conveniencia temporal. Por un momento Lot pierde de vista que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra y él piensa solamente por lo temporal. Nos dice el versículo número 10, dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Noten ustedes que vio que toda aquella llanura, toda era de riego. Entonces, él simplemente se preocupó por el tiempo presente, sin pensar las consecuencias que todo lo que esa decisión podría traer en el futuro. Entonces, él vio solamente por lo temporal, una conveniencia temporal. Es lo que puso Lot en su decisión. No solamente era una conveniencia temporal, sino que también nos dice que Lot escogió para sí toda aquella llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartó el uno del otro. Mientras que Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Aquí el asunto es que Lot, ¿verdad? Sabiendo o no sabiendo, fue una decisión que lo estaba dirigiendo hacia Sodoma. Dice que fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma. O sea, ya podemos ver aquí el hecho de cómo Lot se está metiendo en un terreno peligroso. Lot está tomando una decisión sin medir los riesgos y las consecuencias y los peligros que conllevaba el hecho de ir a poniendo sus tiendas hasta o cerca o en dirección de Sodoma. Pero también, ¿verdad? Podemos ver que esa decisión es una decisión donde poco a poco se fue metiendo en ese terreno peligroso que es Sodoma. Nos sigue diciendo en el versículo número 12 que Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que lo habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Lot jamás imaginó a qué pueblo y a qué ciudad iba a llevar a su familia. A un pueblo, a una ciudad donde dice que los hombres eran pecadores delante de Dios en gran manera. Había una degradación moral, había una perversión de inmoralidad tremenda en Sodoma, que pues hasta la fecha se distinguen las prácticas sodomitas que allí se tenían. Por eso Lot se descuidó y entonces toma una decisión que poco a poco, ¿verdad?, fue metiéndose más y más a ese terreno peligroso de Sodoma, hasta que más adelante nos dice que llegó a vivir en la ciudad de Sodoma y se erigió como uno de los líderes del pueblo. Llegó a ser hasta como un líder del pueblo, porque él, cuando fueron los varones a los ángeles de Dios a prevenir a Lot, que tenía que salir porque el juicio era eminente ya sobre Sodoma y sobre Gomorra, ¿verdad? Dice que lo encontraron en la puerta, y normalmente los que están en la puerta son los que ya tienen cierto liderazgo, los que tenían cierto liderazgo en los pueblos de aquel entonces, y allí lo encontraron a Lot entonces, ¿verdad? Y después le recriminan, después ya cuando quieren hacer perversidades con los varones que habían entrado en la casa de Lot, le recriminan, ¿verdad?, que es como un extraño que se viene a erigir como juez, ¿verdad? Y no lo respetan, ni quieren respetar tampoco a los varones que habían llegado para prevenir del juicio eminente que Dios traería sobre esas ciudades, juzgando las prácticas inmorales, la perversidad, ¿verdad?, que allí ya se practicaba en vicios que van contra naturaleza. Entonces, miramos aquí una decisión y el desastre. Finalmente, Lot, como un hombre salvo,
¿verdad? Es sacado de la tierra de Sodoma y Gomorra, pero aunque fue sacado él y su familia, el corazón de su familia todavía estaba en Sodoma. Y lo vemos porque su esposa, cuando viene el juicio, voltea. Cuando dio la orden de Dios, le dijo, no volteen. Ella volteó y se convirtió en estatua de sal. Luego sus hijas, ¿verdad? Dice que cuando llegaron a aquel lugar, a aquella cueva, en aquel lugar llamado Zoar, emborracharon a su padre y tuvieron sexo con él. Primero una y luego la otra, y de ahí concibieron, de donde vienen dos pueblos, los moabitas y los amonitas, que a la postre llegaron a ser enemigos también del pueblo de Dios. Y eran pueblos igualmente que practicaban cosas muy abominables y muy aberrantes delante de Dios. Y ahí miramos entonces el final de Lob, el fracaso de Lob con su familia y la ruina moral que tristemente él, por una decisión que tomó, poco a poco se fue metiendo a ese terreno peligroso de Sodoma, donde nunca debió de haber llegado. Y miramos el final es desastroso para Lob. Y así, cada decisión equivocada o fuera de la voluntad de Dios, podemos tener un final desastroso. Que Dios nos ayude y nos libre de terminar así. Mientras tanto, queridos hermanos, tomemos buenas decisiones, recordemos a Abraham, el padre de la fe, y a tomar decisiones en obediencia a Dios y en la voluntad de Dios. Eso trae mucha bendición para nosotros, para nuestra familia, para los nuestros y para mucha otra gente que está alrededor de nosotros. Mañana, con la ayuda de Dios, estaremos viendo otro caso de otro hombre que tomó una mala decisión, y así vamos a concluir el sábado con otro hombre que tomó una buena decisión. Mientras tanto, sigamos adelante confiando en el Señor, y acuérdense que el que siembra cosecha. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.